simplemente reconocerla y saludarla. Vamos, la carta a los Romanos, capítulo 8. Vamos hoy a concluir este estudio del capítulo 8 de Romanos. Hemos completado 3 sermones y este es el cuarto y el final sobre este bello capítulo. Si usted no ha escuchado los otros sermones, de nuevo puede ir a nuestra página de internet, red electrónica, y allí encontrar en leondejuda.org todos los sermones, los 3 anteriores y este cuarto que está siendo transmitido en vivo, pero que también será puesto ahí almacenado para futuras referencias. Capítulo 8, 28, Romanos 8, 28. Si no tiene su Biblia, escuche conmigo. Aunque el domingo pasado pusieron el texto bíblico ahí en el... ¡Wow! ¿Verdad que les gustó eso? ¿Sí o no, hermano? Ahora eso no es excusa para que no traigan su Biblia, ¿sabe? Se lo advierto. Usted está tan ungido que necesita la Biblia y el texto también allí en frente. Así que no sé si lo pueden poner, sería lindo. 8:28 Romanos, para nuestros visitantes y otros hermanos que no tienen su Biblia con ellos. Lo vamos a perdonar por hoy solamente. Dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Diga gloria a Dios. Qué promesa más linda esa, ¿no? Dice, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también, ¿qué? Llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y entonces en relación a eso que él acaba de declarar, pregunta, ¿qué pues diremos a esto? Es decir, ¿cómo vamos a reaccionar ante esa revelación? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó, es decir, el que no negó dar ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Y aquí está la corona de esa meditación. Dice, antes, en todas estas cosas somos que más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendiga el Señor su bella palabra. Si usted entiende lo que el apóstol Pablo está diciendo en este pasaje, no creo que siquiera necesite un sermón, porque es una palabra tan clara y tan abarcadora y tan alimenticia, que uno tiene bastante allí para meditar y meditar sobre ella. Pero yo quiero compartir con ustedes y dialogar con ustedes un poco acerca de lo que Pablo está tratando de depositar en nuestros corazones por medio de la palabra de Dios en esta tarde. Hemos, como decía, meditado 3 sermones sobre este tema. El capítulo 8 de Romanos es un maravilloso segmento de la palabra de Dios y podríamos resumir todos sus pensamientos que hemos estudiado en una sola palabra casi, la palabra seguridad.
seguridad. Eso es lo que tienes tú como hijo de Dios. Dios no te ha llamado a estar inseguro. Dios no te ha llamado a estar ansioso de si va a funcionar o si se va a cumplir lo que Dios dijo o no. Cuando tú entras en el reino de Dios, tú entras bajo la sombra de las alas del Señor. Entonces tú entras a la administración de un Dios que está comprometido contigo, que no se le escapó un solo detalle cuando Él, sentado allá en la eternidad, antes de la fundación del mundo y de la creación de la raza humana y de los ángeles, Él concibió un plan maravilloso, un plan de la A hasta la Z, un plan perfectamente delineado, con todos los detalles y todos los eventos ya previstos y una serie de principios que iban a regir el curso de la raza humana y de toda su creación, incluyendo los ángeles, incluyendo los que luego vendrían a ser demonios y principados y potestades, incluyendo los hombres. Todo Dios lo prefiguró, lo entendió en su mente absolutamente abarcadora. Y nosotros entramos ahora en un plan de salvación concebido por el ser más conocedor y más perfecto, omnisciente. Es decir, que Pablo está diciendo: hermanos, a Dios no se le escapó nada cuando elaboró el plan de salvación, y por eso podemos estar seguros. En el primer versículo del capítulo 8, Pablo habla de que ahora pues ninguna condenación hay. Eso es seguridad, ¿sí o no? Seguridad de que no puedes ser condenado si tú estás bajo la sangre de Jesús y vives conforme a los valores del Evangelio. Más adelante Pablo habla de una herencia que tenemos en Cristo Jesús, que hemos sido bendecidos con una herencia que nadie nos puede arrebatar, que hemos sido adoptados y que llevamos el apellido de Dios en nosotros, que podemos como Cristo heredar todas las bendiciones que Dios da en los lugares celestiales y también manejar aquí en la vida los dones y el poder del Espíritu Santo. Eso también es seguridad, porque Dios nos ha sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales. El domingo pasado hablamos de que aquí ahora hay padecimientos y pobreza en comparación con lo que Dios tiene destinado. Esta es una creación caída, una creación que gime por el día de su liberación, está cautiva de la imperfección de este mundo. Nosotros gemimos con una naturaleza carnal que nos traiciona y nos hace tropezar, y luchamos con tantas cosas en esta tierra, pero Dios nos tiene reservado, dice, un día en que nuestros cuerpos serán glorificados, amén, y que la creación será libertada, dice, de su humillación y de su esclavitud, y que toda la creación, incluyendo los seres humanos, cantaremos un himno de liberación y de alabanza al final de los tiempos, y que por lo tanto aquí en la tierra, mientras eso se da, podemos vivir con esa sagrada esperanza. Cuando vengan las luchas, los padecimientos, las dificultades, nosotros remontamos la mirada hacia esa esperanza viva que Dios nos tiene, de una creación donde ya no va a haber más enfermedad mental, no va a haber depresión, no va a haber zozobras, todo será cambiado por la gloria de los hijos de Dios que estará en evidencia. Eso es seguridad. Y ahora el apóstol Pablo aquí en el capítulo 8, al final de todo, nos recuerda de algo también maravilloso, y es un concepto muy poderoso, muy penetrante. Pablo dice: hermanos, aparte de todo lo que hemos dicho, hay una cosa que ustedes deben saber, y es que mientras ustedes estén aquí en la tierra, Dios ha ideado las cosas de manera que todo lo que les suceda en esta tierra, todo lo que les acontezca, bueno o malo, Dios lo va a usar para su bendición y su provecho. Qué bendición esa, ¿verdad, hermanos? Esa seguridad, eso es seguridad. Eso quiere decir que cuando tú te encuentras en un tapón ahí en la ruta 93 a las 5 de la tarde, Dios puede usar eso para bendecirte y para crear paciencia en ti. Cuando te dicen que tienes una enfermedad que te va a debilitar, o tú puedes allí usar eso para desarrollar fe,
desarrollar paciencia. Quizás Dios lo está usando para quebrantar tu vida un poco. Quizás Dios lo está usando para que tú aumentes en tu vida de oración y de clamor al Señor. O quizás Dios está usándolo para que tú inspires a otros que se encuentren en situaciones de aflicción y que al verte a ti mantener tu fe digan: yo también puedo en medio de la prueba. Hay muchas maneras en que Dios usa las cosas en el mundo para bendición de nuestras vidas. Lo que Pablo está diciendo es que cada uno de nosotros tenemos que armarnos de una confianza absoluta de que todo lo que sucede en este mundo, Dios lo canaliza para bendición, obra para bien, ayuda a bien. Fíjese que no dice que todo es bueno en el sentido de que, cuando te sucede algo tú saltas de alegría, qué bueno que me sucedió eso. No, lo que está diciendo es que a los que a Dios aman, todas las cosas obran para bien. Y de hecho, en el griego original, algunos eruditos de la gramática griega dicen que la construcción gramatical en que se escribió esa expresión se presta tanto a que todas las cosas obran para bien, como que Dios, todas las cosas que te suceden, Dios las obra, las canaliza para bien, las desvía para tu bien. En otras palabras, dice la palabra de Dios que muchas veces el diablo quiere matar, robar y destruir en nuestra vida. Y él siembra minas explosivas en tu vida cuando sucede algo que está destinado para destruirte, para hacerte apartar del camino de Dios, para sembrar amargura en tu vida y hacerte dudar de la misericordia de Dios o de la justicia del mundo, o apartarte de los valores del reino de Dios. Pero ¿qué hace Dios? Dios toma ese carro que está controlado por un demonio directo a destruirte, y Él toma control y lo lleva para tu bendición, lo desvía para tu bendición. Es decir, que todas esas cosas obran para bien, obran para bendición de tu vida. Ahora, ¿de qué depende de que tú creas eso? Qué difícil es creerle a Dios cuando estamos en medio de la prueba, ¿eh? Qué difícil es cuando tú estás sentado ahí en esa oficina del médico y te dicen: lamento decirle, señor Gómez, que usted tiene cáncer. ¿Se atreve usted a decir todas las cosas obran para bien? Cuando usted recibe que el jefe le dice: ven a mi oficina un momentito, quiero hablar contigo. Le dice: mira, el presupuesto ya no nos da para mantener tu posición, así que lamentablemente al final de este mes tienes que conseguir otro trabajo. ¿Se atreve usted a decir todas las cosas obran para bien? Cuando usted tiene un hijo o una hija rebelde que está comenzando a caminar por caminos difíciles y usted quiere dar su vida para rescatar a esa criatura del camino en que va y no puede, y pasan los meses y usted sufre por esa situación, ¿se atreve usted a decir: Padre, aunque yo no entiendo qué de bueno puede haber en esto, pero yo escojo creer que en la vida de un hijo tuyo todo obra para bien? Qué difícil es, hermano, ¿no? Cuando muere un ser querido, ¿puede usted decir: esto Dios lo va a usar para su gloria y para bendición de mi vida y de los demás? Porque es la fe lo que transforma las circunstancias. Cuando las situaciones terribles vienen a nuestra vida, nosotros podemos hacer una de dos cosas, hermanos: o nos amargamos y echamos peste del Señor y comenzamos a protestar y a sentir como que somos los más victimizados de la historia, y entonces eso se convierte en un puñal que nos va hincando hacia adentro y desangrándonos, y nos amargamos y nos distorsionamos, dejamos de orar, dejamos de servir al Señor, entramos en resentimiento contra Dios y contra la persona que nos ofendió. O podemos hacer algo, y es pedirle al Señor que nos dé entendimiento y fortalezca nuestra fe para creer que Dios sabe lo que está haciendo y que de alguna manera Él va a tornar esto en bendición. Y ahí, en medio de mi prueba y de mi lucha, yo digo: no, Señor, yo sé que tú eres fiel, yo sé que tú eres bueno, yo sé que tú vas a obrar en esto y me vas a sacar en una manera victoriosa, y que algún bien va a venir. Por eso yo a veces tengo dificultad en decirle a la gente y prometerle, cuando hay una enfermedad o algo, o una situación de crisis en su vida, yo me sentiría como carente de integridad si yo le dijera: hermano, no se preocupe, yo le garantizo que usted va a conseguir ese trabajo, yo le garantizo que esa enfermedad va a ser sanada, yo le garantizo que ese problema de documentación Dios lo va a resolver. Si yo dijera eso así, con esa certeza absoluta, yo estaría mintiendo hasta cierto punto,
porque no estamos seguros de cómo Dios quiere obrar en la vida de un hombre o una mujer, hermanos. Ahora, yo le puedo decir, hermanos, yo le puedo asegurar una cosa: Dios está con usted. Eso yo estoy seguro. Dios tiene un propósito en esto y Dios lo va a bendecir, y vamos a orar para que sí, que Dios cambie esta situación. Y yo creo que Dios es poderoso para hacerlo, y vamos a tocar esa puerta hasta que veamos una respuesta. Pero siempre el cristiano reserva una frase allí en el contrato que diga: pero hágase tu voluntad y no la mía. Como dijo el Señor Jesucristo cuando le oró al Padre, dijo: Padre, pasa de mí esta copa, mirando a la crucifixión, pero hágase tu voluntad y no la mía. Porque él sabía que Dios tenía un propósito en esa crucifixión. Iba a ser de bendición para toda la humanidad. Lo que redime, hermanos, en última instancia, nuestras tragedias en la vida es nuestra capacidad para interpretarlas a la luz del buen propósito de Dios en nuestras vidas. Y mantenernos fiel, aun cuando todo entre nosotros grita: piensa lo contrario, amárgate. Y ¿sabe qué? Yo he descubierto que las personas que pasan por grandes crisis en su vida y que mantienen su fe contra viento y marea, cuando salen de esa prueba, en cualquier manera, salen más fuertes que nunca, más bendecidos, más purificados, más humildes, más quebrantados, más conocedores de la palabra y del amor de Dios, y más útiles para la obra del Señor. Y Dios nunca nos deja en vergüenza, hermanos. Yo creo eso. Si yo bendigo al Señor en medio de mi prueba, yo sé que Dios me va a echar adelante, me va a sacar adelante. De alguna manera yo saldré, no ileso, pero sí saldré más fuerte que nunca. Piensen en Job, cuando recibió la noticia de la muerte de sus hijos, la pérdida de todas sus riquezas, y finalmente lo visitó una enfermedad terrible de la piel. Job luchaba y cuestionaba: ¿por qué a mí? Si yo he tratado de hacer las cosas bien, si he sido fiel al Señor. ¿Y cuántos años habrá pasado Job en esa situación? Pero un día el Señor vino y lo visitó y le mostró que, sin él saberlo, tras bastidores había una disputa entre Dios y Satanás, a ver si Job se mantenía fiel al Señor o no, a pesar de la prueba. Y después vino la bendición sobre la vida de Job, ¿no? Así que nosotros tenemos que entender esto. El apóstol Pablo, un gran hombre de Dios, Dios hizo milagros a través de la vida de Pablo, milagros tremendos. Lo llevó al tercer cielo, oyó cosas allí que él ni siquiera podía repetir de lo gloriosas que eran. Pero a la vida de Pablo vino también la adversidad, y vino una visitación de un mensajero de Satanás, dice él, insistente en su vida, una lucha interior, una agonía. Puede haber sido una enfermedad física, puede haber sido una agonía espiritual, no sabemos. El caso es que era tan grande la batalla que Pablo fue 3 veces ante el Señor y le dijo: Señor, quita este aguijón de mi vida. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor esas 3 veces? Bástate mi gracia. En otras palabras, confórmate con mi gracia, confórmate con mi amor, confórmate con mi compañía. Dice: porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, en la debilidad. ¿Sabe qué? Muchas veces los propósitos de Dios se completan en nuestra vida a través de la adversidad y la lucha. No va a ser a través necesariamente de la victoria y el gozo y la fiesta. Va a ser a través de la prueba y la dificultad. Y mire cómo Pablo, al entender lo que el Señor le estaba diciendo, reaccionó. En 2 Corintios capítulo 12, en el versículo 9 dice: por tanto, de buena gana. Qué importante es, hermano, cuando estamos padeciendo, padezcamos de buena gana. Porque hay muchos de nosotros que cuando estamos padeciendo refunfuñamos, como decimos los dominicanos. Estamos allí protestando y apretando los dientes y mirando hacia arriba. ¿Y por qué no me contestas? Y esto y lo otro. Y cuestionando el amor del Señor y echando pestes de la humanidad y de esta vida. No vamos a la iglesia, nos llenamos de resentimiento contra la congregación, contra el Señor. Y más bien no pasamos la prueba con gracia. Y el Señor, tenemos que pedirle: Señor, dame paciencia para padecer con elegancia, para bendecirte, para no dejar de adorarte, no dejar de estar en la congregación, no dejar de dar mi diezmo, ni de servir a mis hermanos, ni de leer tu palabra, sino padecer de buena gana. Entonces Pablo dice: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo.
Hermano, hermana, si tú estás pasando por una tribulación, aparte de la promesa de Dios de que todo obra para bien, también sabe que en las debilidades y en las pruebas el poder de Dios reposa, como que se acomoda más sobre tus hombros y la bendición de Dios se deposita con más integridad en tu vida. Entonces dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esa es una carta que se juega el hombre, la mujer de Dios, que nadie se la puede arrebatar. Al final de todos, hermanos, el diablo y la humanidad pueden venir y cortarte en pedacitos, pero nunca podrán llegar a tu alma. Nunca habrá un cuchillo lo suficientemente afilado para reducir tu carne hasta llegar al alma. Eso solamente Dios tiene poder sobre ella. Así que tú puedes pasar cualquier cosa en tu vida. Te pueden amarrar, te pueden quemar, te pueden hervir en aceite, pueden venir tribulaciones, problemas, choque, lo que sea, pero tu alma está en las manos del Señor. Y dice la palabra de Dios que si tú mueres, mueres para Dios. Si vives, vives para Él. Sea que tú mueras o que vivas, eres del Señor. Tú eres propiedad del Señor. Y por lo tanto, ninguna cosa de este mundo puede hacerte daño en última instancia. Porque si tu fe se mantiene en medio de cualquier situación, aunque Dios no te libere de ella, pero Él estará contigo en la prueba. Cuando tomaron a Daniel y a sus compañeros prisioneros, ¿recuerdan? Porque no querían adorar la estatua que hizo el rey Nabucodonosor. Daniel dijo, yo no puedo adorar. El rey vino, lo llamó. Primero le dijo, Danielito, yo te quiero, tú eres tan buena gente, no me hagas quemarte, echarte en el... Y después entonces cuando Daniel le dijo, yo no te voy a adorar, entonces se puso furioso. Usó todo. A veces el diablo va a tratar de primero sobornarte y si no está contento con eso, entonces va a tratar de cortarte la cabeza. ¿Qué dijo Daniel? Dijo, oh rey, nosotros no podemos adorarte. Y nosotros creemos que Dios es poderoso para librarnos del horno de fuego en que tú nos estás amenazando. Pero aún si no nos libra, dice, nosotros todavía no vamos a adorarte. Porque hay veces que Dios no te va a librar de la prueba. ¿Tú entiendes? ¿Y qué pasó? Que cuando metieron a Daniel y a sus compañeros en el horno, cuando miraron, dice que había uno que era como el Hijo de Dios que estaba metido en el horno con ellos. Y dice la Biblia que salieron ilesos, ¿no? Y lo que me interesa de esa imagen es esa parte de que a veces Dios va a permitir que tú te metas en el horno de la prueba, pero en el horno de la prueba Dios va a estar contigo. Dios no te promete librarte de la prueba, pero dice, en la prueba yo estaré contigo. Por eso dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré alguno, porque tú estarás conmigo. Dice, con Él estaré yo en la angustia. Fíjese, hay una promesa de parte de Dios en ese salmo, creo que es el salmo 51, no recuerdo, es que es el salmo 51, 31, uno de esos salmos ahí, de los 150 y pico que hay. Dice, con Él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. En 91, gracias. Entonces, muchas veces Dios no te va a librar de la angustia, pero Dios dice, en la angustia yo voy a estar contigo. Porque si tu fe es lo suficientemente grande, tú puedes mantenerte en ese lugar. Y todas las cosas que suceden en tu vida son canalizadas. Nosotros no podemos entender todos los eventos de la vida, por qué las cosas suceden. Yo le decía a los hermanos, cuando yo estaba en Maine este verano, caminando con mi sobrino Omar en una montaña de Maine, haciendo una de esas, una caminata en una montaña. Y bajamos de la montaña e íbamos, sabíamos, hacia un lago que se llama Jordan Pond, ahí en Acadia National Park. Sabíamos, había un lago al final en un valle, pequeño valle. Hay un lago muy famoso y nosotros veníamos de 1000 y pico de pies de altura. Íbamos bajando así en medio de los montes, esa montaña cubierta de árboles, pinos por donde quiera, a veces oscuro, de lo tupido que era la maleza. Mientras bajábamos, hacía unos días había llovido muchísimo. Y todos esos riachuelitos donde había caído el agua en toda esa montaña inmensa, iban ciegamente de diferentes, como dándose cita. De todas partes, mientras bajábamos lo veíamos, a veces unos canalitos de agua, otras veces era una pequeña cascada, a veces era un arroyo un poquito más nutrido, pero todos iban hacia donde nosotros íbamos, porque había una ley, la ley de la gravedad, que iba dirigiendo el agua hacia ese lago que estaba allá abajo.
Todos se estaban uniendo de diferentes partes para ir al mismo lugar. Y yo veo en eso una imagen de lo que pasa en nuestras vidas. Hay muchos eventos que son como esos riachuelitos, algunos buenos, algunos no tan buenos ni tan agradables. Hay de todo en la vida. Y cada uno es como un pequeño riachuelo de agua que cae sobre nuestra vida. La vida nos depara cantidad de experiencias. Pero ¿sabe qué? Todas ellas, unidas por una ley de coherencia que Dios ha establecido, van uniéndose y van llevando a la misma posición, que es lo que Cristo ha dicho: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Todo lo que pasa en tu vida se está dando cita para confluir en la buena voluntad de Dios, el buen propósito de Dios. Por eso dice: todas las cosas operan para bien. Aunque tú no puedas entenderlo, nadie es capaz de ver todos esos riachuelitos corriendo. Podemos ver 2 o 3 de miles que están yendo al mismo lugar, pero Dios puede ver todos los riachuelos de tu vida, todos los eventos de tu vida a la luz de la eternidad. Y a veces tú no puedes comprender el porqué de algo que te está pasando en un momento dado, pero si tú tienes fe, tú puedes creer que Dios lo va a usar para bien. Eso es simplemente uno de muchos riachuelos que están yendo todos conforme al orden de Dios hacia tu bendición y hacia tu regeneración. Me gusta la palabra que siempre repito de Jeremías capítulo 29, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Usted entiende? Dios sabe los pensamientos que tiene para ti, para tu vida. Dios te ha llamado a ser bendecido, y a veces algunos riachuelos no van a ser tan sabrosos ni tan frescos su agua, pero son parte de la economía de Dios. Y Dios lo está usando todo para ir en esa dirección. Yo puedo entender por qué Pablo habla de que oramos y a veces no entendemos cómo orar, pero el Espíritu sabe. Porque hay veces que nosotros oramos y queremos que Dios nos saque de una situación inmediatamente, como oró Pablo. Sácame de este aguijón, Señor. ¿Qué de bueno puede haber en que yo te ofenda de esta manera o que pase esta agonía? Y Dios le dijo: no, Pablito, aguántate, porque yo tengo un propósito en tu vida, te estoy formando, te estoy perfeccionando. Bástate mi gracia, mientras padeces, aguántate con mi gracia. A veces nosotros oramos: Señor, sácame de este lío, sácame de este hoyo en que me he metido. Y Dios dice: no, hijito, tienes que curarte un poquito más ahí adentro. Cuando ya tú estés listo, entonces yo te voy a sacar. A veces oramos y no sabemos lo que Dios tiene entre mente, porque Él es mucho más entendido que nosotros. Y ahí es que tenemos que depender del Espíritu Santo en nosotros, para decir: Padre, aunque yo no entiendo, pero me encomiendo a ti. Espíritu Santo, ora y tú sabrás lo que tú le pides al Padre. Esa es la seguridad que nosotros tenemos, que el Padre es fiel para responder aún las cosas que nosotros no entendemos. Mire, Pablo dice, ese es el pensamiento, ¿no? Todo lo demás es mera elaboración. Pablo habla en los versículos 29 y 30 acerca de un Dios que se pasó mucho tiempo, por así decirlo, fraguando un plan de salvación. Primero preconoció a los que se iban a ser salvos. Después los predestinó dentro de ese plan. Después los llamó. Y después de llamarlos, se aseguró de que recibieran la estampa de salvación. Y después de justificarlos, también dijo, en una etapa final van a ser glorificados. Como nosotros estamos esperando, como decíamos el domingo pasado, ese último momento de glorificación. Entonces, Pablo se pregunta, si Dios elaboró un plan tan complejo de preconocer, predestinar, llamar, justificar, glorificar, y todo eso Él lo hizo en esa manera, ¿no podemos nosotros estar seguros de que ese Dios tan poderoso, tan detallista, es poderoso y fiel para guardarnos en todas nuestras luchas, nuestras pruebas? Esa es la idea que hay detrás de este pasaje. Y entonces él concluye en el versículo 31, ¿cómo vamos a reaccionar a esto? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, en otras palabras, si Dios está a tu favor, hermano, si tú estás en el plan de Dios, donde no hay condenación, donde tú eres coheredero, donde tú vas a ser glorificado, donde Dios ha comprometido su poder y su reino a favor tuyo, si Dios está a tu favor, ¿quién se atreverá a venir en tu contra?
¿quién podrá prevalecer contra ti? Dice la palabra, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. A sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Tus enemigos se levantarán, pero no podrán triunfar sobre tu vida al final. Podrán venir demonios, hombres, podrán venir animales, podrán venir circunstancias y eventos, pero Dios dice, yo voy a garantizar que tú salgas victorioso de toda prueba. Que tú batees un jonrón de todo lo que el diablo lance a tu camino. Que tú salgas victorioso de toda situación en la cual tú te puedas encontrar. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién se atreverá a venir contra nosotros? El que no escatimonia a su propio hijo, en otras palabras, mire, cuando llegó el momento de dar a su hijo, que era la única solución para la salvación de la humanidad, decían por allá, a Dios no se le apretó el pecho para decir, está bien, cójanlo. ¿Sabe lo terrible que es para un padre sacrificar a su hijo? Ahí está el drama de Abraham, cuando Dios le pidió, entrégame a tu hijo, porque Dios sabía lo que él iba a sufrir. Cuando llegó el momento de Dios ofrecer a su hijo por ti y por mí, Dios dijo, que se cumpla la justicia. Tomen a mi hijo, sacrifíquenlo, crucifíquenlo, para que la humanidad pueda ser salva. Entonces Pablo dice, mira, el que se atrevió a dar a su hijo, ¿cómo, después de darnos eso que era absolutamente valioso, cómo no nos dará también todas las demás cosas? ¿Cómo no te dará las bendiciones y las demás cosas de tu vida? Yo creo en un Dios que bendice a su pueblo, sí Señor. Pero yo creo en un Dios complejo en sus bendiciones, ¿ves? A veces vienen envueltas en un papel un poquito sombrío y oscuro y tétrico, pero adentro hay una joya. ¿Ves? Pero Dios te quiere bendecir. Y Dios dice que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Solo que su manera de bendecirnos es muy complicada. No la podemos entender completamente, pero yo sí creo que es para bendición. Hermano, yo me apunté en el reino de Dios no para sufrir, ni simplemente para estar ahí apretando los dientes de que Dios me saque de esta tierra. Yo me apunté para ser bendecido y ser de bendición. Ahora en ese proceso voy a sufrir, voy a luchar, voy a pelear con demonios y me van a herir algunas veces, pero yo sé que la victoria es segura. Yo sé que la bendición no se dejará esperar. Yo sé que en esas luchas y en esas pruebas Dios está formando un guerrero, una guerrera, y por eso Él permite. ¿Dónde se forman los guerreros? En el campo de guerra, no es en el campo de golf. Y por eso Dios permite a veces la prueba, porque Dios quiere un hombre y una mujer templados en la lucha, que no se den por vencidos muy fácilmente, que no se asusten y echen a correr al menor toque de la trompeta de guerra. Y por eso Dios permite que seamos fogueados en la prueba, pero su propósito es de bendición. Hay como una controversia hoy en día en la iglesia, que Time Magazine la acaba de sacar a la luz esta misma semana pasada en su último número, acerca de la prosperidad. Está en la primera plana. ¿Quiere Dios prosperarnos? Yo digo, amén, gloria a Dios. Yo creo que Dios quiere prosperarnos. Entonces hay un ala de los evangélicos que dicen que Dios te ha llamado para que tengas 2 Mercedes-Benz en la marquesina y una casa de 7 cuartos, dormitorios y 2 perritos y 4 hijos ideales que no rompan un plato y una cuenta de banco bien saludable siempre, ¿no? Y que tú reclámalo y pídelo y es tuyo. ¿No? Ese es un ala. La otra ala dice, no, Dios nos ha llamado a ser simplemente fieles y eso de prosperidad, eso es una aberración del diablo y está creando una iglesia superficial. Y yo digo, hermano, ¿sabe qué? Yo creo que las dos cosas son ciertas. Yo creo que Dios nos llama a bendecirnos, pero también puede haber pruebas en la vida del cristiano. Y cualquier evangelio que solamente presenta una cara o sufre y aprieta los dientes y sé paciente hasta que Dios te saque en paracaídas de este mundo cruel, o la otra que dice, no, Dios te ha llamado para que siempre estés en victoria y en prosperidad y en abundancia. Los dos son una mitad de una moneda completa. Donde Dios dice, hijo, yo te voy a bendecir, yo te voy a prosperar, yo te quiero dar cosas buenas, yo quiero que tú disfrutes de la vida, yo he venido para que tengas vida abundante, pero también dice, pero en ese proceso también te voy a dar unas cuantas nalgaditas y te voy a fortalecer y te voy a ejercitar y una cantidad de cosas juntos. Esos dos procesos producen un ser humano completo, ¿no? Entonces yo no veo la lucha, yo no veo
controversia en realidad entre una cosa y la otra. Yo lo que veo es lo que dice la palabra, ¿no? Un Dios que nos bendice y un Dios que nos prueba, o que permite que caigamos en la prueba, y usa la prueba para fortalecernos aún más. Porque Dios no quiere un hombre rico, una mujer próspera, malcriada, que como un muchachito malcriado el papá le da todos los juguetes y todas las cosas que le pide, y entonces está engreído, creyendo que Dios es un abuelito ahí, chocho, como decimos nosotros en dominicano, que te da todo lo que tú le pides. Y no, Dios es un ser de gran integridad, y Él te da según tu bienestar, tu bendición. Entonces puede que venga prueba, puede que venga dificultad, pero todo viene de la mano benévola de un Dios que te ama y un Dios que quiere buenas cosas para ti. Amén. Amén. Entonces esa es la palabra. Dios, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Es otra cosa, ¿no? El mundo actual acusa a los cristianos de ser hipócritas, de no vivir lo que predicamos. Siempre están criticando a la iglesia. ¿Sabe qué? Dios dice, a mis hijos yo no permito que me los estén criticando, en el sentido de criticándolos hipócritamente, o criticándolos para hacerles daño o para condenarlos. No hay condenación. Ahora, Dios nos disciplina, es cierto, pero ¿sabe qué? Yo no vivo bajo condenación. Yo creo que aunque nosotros ofendemos, pecamos, caemos, Dios ya pagó el precio en Cristo Jesús. Estamos justificados. Lo que tenemos que hacer es no abusar de esa gracia y tratar de ser mejores cada día, pero no vivir con condenación en nuestra cabeza, porque ya Dios nos perdonó de todos los pecados. Ahora tú estás ante un Dios que quiere bendecirte. Si tú estás en Cristo Jesús, Él dice, yo te voy a mirar a través de los lentes de mi Hijo. Y no voy a permitir que venga la acusación a tu vida. Ya no hay acusación, ya no hay condenación, porque ya tú estás libre en Cristo Jesús. Eso quiere decir que tú no tienes que estarte preguntando, ¿se levantó Dios hoy contento conmigo o está de mal humor? Ya tú estás bajo la gracia de Jesús. Tú vives con esa seguridad de que tú te vas al cielo porque Dios ya te perdonó de todo pecado. Sí, y Cristo está a la diestra de Dios intercediendo por ti. La última cosa, con esto termino. El apóstol Pablo en el versículo 35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Sabe? Hay muchos de nosotros que a veces pensamos, ¿será posible que yo llegue a la meta? Que cuando en el último momento de mi vida yo pueda todavía estar sirviendo al Señor. ¿Y qué pasa si viene un diablo por allí y me mete una zancadilla y me hace tropezar y yo me salgo del evangelio? ¿Qué pasa si me adicto a las drogas o viene una crisis en mi vida que yo maldigo a Dios y me aparto del evangelio? ¿Puedo yo confiar que yo voy a llegar? Hermano, primeramente no eres tú, sino es Cristo en ti el que va a llegar a la meta. Pero Dios ha dicho algo. Cuando tú entras a los caminos del Señor, Él dice, mira hijo, mientras tú te mantengas pegado a mí, nadie podrá separarte de mí. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades. ¿Por qué hizo Pablo ese recuento de posibilidades? Porque ahí está todo incluido. Que una de las cosas que más nos dice, la muerte. Oh, ¿qué va a pasar cuando yo me muera? Me perderé en el espacio antes de llegar al paraíso y viene alguien y me arrebata y me lleva al infierno en vez de al reino de Dios. La muerte no te puede separar. La vida, con todas sus luchas, sus tribulaciones, sus pruebas, sus dificultades, ni tampoco la vida te puede separar. Un ángel por ahí descarriado que venga y te envíe por un camino equivocado, tampoco un ángel. Ni tampoco un demonio puede hacerlo. Ni principados ni potestades pueden tampoco. Ni lo presente ahora que tú estás viviendo, ni tampoco el futuro puede hacerlo. Ni ningún conocimiento, por más alto que sea o más profundo que sea, ninguna situación, por más compleja, nada que tenga lugar dentro de la economía de la creación podrá separarte del amor de Dios en Cristo Jesús. Nada, no hay nada más, no quedó nada después de eso. Ninguna situación podrá separarte del amor de Dios. Seguridad, digan todos, seguridad. Seguridad. Eso es lo que tú tienes en Cristo Jesús. El plan de Dios es completo. Ahí cabe todo cristiano, todo creyente, todo el que ama a Dios cabe dentro de ese. El muy adelantado y muy desarrollado espiritualmente, que está sirviendo al Señor 24 horas al día, y aquel que es un poquito más raquítico espiritualmente y es a veces un niño travieso. Si está en Cristo Jesús, tú eres salvo. Tú puedes entrar a la patria celestial. Mantente firme. Mantente firme.
Yo no creo que Pablo quiso darnos una tecnología teológica aquí, que como se ha elaborado en el calvinismo y otras cosas. Yo creo que Pablo lo que está diciendo, hijo de Dios, confía en el Dios que te ha llamado. El que te llamó a ir a la patria celestial te va a llevar. Tu barca no se va a hundir. No va a venir una tormenta por allí, va a voltear tu barca. Porque Cristo inclusive está intercediendo para que llegues a la meta. No depende de ti, ni de tu inteligencia, tu buen propósito, tu integridad. Eso depende de Dios. Mientras haya un corazón allí que está latiendo y diciendo, Padre, ten piedad de mí, ayúdame, yo quiero permanecer contigo, yo quiero servirte, Dios no te va a dejar. Alguna gente me ha preguntado, pastor, ¿cometí yo el pecado ese que dice la Biblia, que después que tú lo cometes no hay perdón para él? Yo le dije, hermano, si tú tienes esa preocupación, eso quiere decir que no lo cometiste, porque estás preocupado, el Espíritu Santo está hablando dentro de ti. Ahora, si tú no sientes dolor por el pecado, ay de ti, porque quiere decir que la voz del Espíritu ya dejó de hablarte. Pero mientras en ti haya un sano deseo de agradar a Dios y de buscar de Dios y un sano temor de Dios en Cristo Jesús, Dios no se va a desentender de ti. Por más errores que tú puedas cometer, por más tropezones y más cosas que te depare la vida, agárrate con uñas y dientes del Señor y dile como dijo Jacob, no te dejaré hasta que no me bendigas. Y el Señor estará contigo donde quiera que tú vayas. Llegarás a la meta y te unirás a esa generación redimida que un día dará gloria ante el trono celestial con los 24 ancianos, los querubines y los serafines, porque fiel es el que prometió, fiel para cumplir, fiel para llevarte a la meta. Ponte de pie y dale gracias a Dios por la seguridad que Él ha hecho posible en este día, en tu vida. Recuerda que no estás solo, recuerda que todo en la vida conspira para llevarte al triunfo. Recuerda que Dios ha tomado todos los recursos del cielo y los ha delegado para una sola cosa. Asegúrense de que mi hija, mi hijo llegue a la meta. Qué bendición tan grande. Yo quiero pedir si hay alguien en esta